Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Hoy queremos comenzar este tiempo extendiendo una muy profunda y sincera felicitación a todos los padres. De manera muy especial queremos honrar a aquellos padres que con temor de Dios, valentía y una fidelidad inquebrantable se despiertan cada día comprometidos a guiar a sus familias en los caminos del Señor. En un mundo que constantemente intenta desdibujar el diseño de Dios para el hogar, su labor de intercesión, guía y ejemplo es un faro de luz. Que el Señor les fortalezca y les llene de su gracia divina. Esta palabra es para los padres, pero también para cada cristiano. En la famosa película Gladiator, o Gladiador en español, ganadora de 5 premios Oscar, hay una frase que destaca y que se relaciona de manera muy fehaciente con lo que queremos compartir con ustedes. La frase en cuestión dice: en última instancia, todos somos hombres muertos. Desafortunadamente, no nos es dado escoger la manera de morir, pero sí podemos decidir cómo afrontar ese final. Cuando miramos las Sagradas Escrituras, encontramos hombres y mujeres cuya vida comenzó con un gran potencial, pero cuyo final fue verdaderamente lamentable. Saúl, el primer rey de Israel, después de consultar a la divina de Endor, acorralado en el campo de batalla y herido, decidió clavarse su propia espada y ni aun así encontraba la muerte. Absalón, el hijo rebelde que buscó usurpar el trono de su propio padre David, terminó con su larga cabellera, que antes era su orgullo, enredada en las ramas de una gran encina, suspendido entre el cielo y la tierra, indefenso, hasta que Joab lo remató clavándole 3 dardos en el corazón. Judas Iscariote, el discípulo que vendió a su maestro por 30 piezas de plata, terminó colgado en una horca y recordado como el hijo de perdición. Ananías y Zafira, movidos por la vanidad y la apariencia, intentaron engañar a la iglesia y al Espíritu Santo, y los dos cayeron muertos uno tras otro a los pies de los apóstoles. Herodes Agripa, quien en su soberbia aceptó la adoración del pueblo que lo aclamaba como a un dios, fue herido por un ángel y tuvo una muerte horrorosa, siendo comido vivo por los gusanos. En un hermoso y glorioso contraste, el capítulo 49 del libro de Génesis registra una de las escenas de muerte más serenas, más solemnes y hermosas de todas las Sagradas Escrituras. Jacob está viejo. El peso de los años ha debilitado su cuerpo, pero ha agudizado su visión espiritual. Sabe perfectamente que su tiempo ha llegado, que el hilo de su vida terrenal está por consumarse y que el velo entre el tiempo y la eternidad se ha vuelto delgado. Sin embargo, en su habitación no hay rastro de pánico. No se respira el caos de la desesperación ni el dolor y el pesimismo que suelen acompañar los momentos finales del ser humano. Con una paz que sobrepasa todo entendimiento, una quietud que solo poseen quienes conocen íntimamente al Dios de pactos, Jacob tiene 147 años y llama a sus 12 hijos alrededor de su lecho. Y en ese espacio de comunión e intimidad, él imparte sobre cada uno de ellos una bendición, una palabra específica y una poderosa declaración profética que moldearía el destino de las tribus de Israel. A continuación, el texto bíblico registra el impresionante desenlace y dice: y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Pero justo antes de dar ese último suspiro, hay un detalle en el que deberíamos fijar nuestra atención. El escritor de la epístola a los Hebreos, al hacer la crónica de los héroes de la fe, revela que Jacob, después de bendecir a los hijos de José, se apoyó en el extremo de su bordón. La palabra hebrea es maté, un bastón largo, un instrumento de apoyo, un instrumento de rescate y dirección. Este no era un simple trozo de madera para sostener su peso físico.
Representaba el soporte de toda su vida espiritual. Como los hallazgos arqueológicos han demostrado en el contexto del Antiguo Oriente y la tradición patriarcal, ese bordón, ese báculo, era mucho más que una simple herramienta de apoyo para la vejez o un arma de defensa contra los depredadores del desierto. Era un registro de vida. Los patriarcas tenían la costumbre sagrada de tallar marcas, muescas o símbolos en la madera de sus báculos por cada intervención sobrenatural del Altísimo, por cada momento crítico en el que el cielo tocaba la tierra. Ellos tallaban una muesca por cada victoria imposible, por cada altar edificado en la solemnidad de la noche, por cada ocasión en que la mano invisible de Dios los había rescatado de la ruina, del hambre o de la misma muerte. Ese bordón se convertía así en un testimonio tangible que caminaba con ellos, una historia palpable, perceptible y visible de la fidelidad inquebrantable de Dios. Génesis 46 nos indica que a estas alturas de su vida, la familia de Jacob ya sumaba más de 70 descendientes. Él hubiera podido apoyarse en el brazo fuerte de cualquiera de sus hijos o nietos, pero no lo hizo. En esas últimas horas de extrema debilidad física, cuando Jacob se apoyó en su viejo bastón, sus manos ancianas, gastadas y temblorosas, no se estaban sosteniendo en un trozo de madera muerta, sino en el registro visible de una vida de experiencias reales con Dios, en el peso acumulado de cada promesa divina cumplida, en las marcas mudas pero elocuentes que daban testimonio de que en todo su caminar Dios jamás lo había dejado solo. Al recorrer el relieve de aquella vara, Jacob podía repasar un mapa de milagros. Cada vez que tenía un encuentro transformador con Dios, él tomaba un cuchillo y tallaba una marca, una señal alrededor de su bastón como un recordatorio eterno de la fidelidad divina. Estas marcas habían comenzado desde la base y con los años se habían ido abriendo camino hasta la cima. La primera gran hendidura recordaba aquella noche de absoluta soledad en la que huía de su hermano Esaú. Y mientras dormía, con una piedra por cabecera y su bastón como único testigo, los cielos se abrieron y vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y a ángeles que subían y descendían por ella. Esa escalera es Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, el ser cuya naturaleza humana toca la tierra y su naturaleza divina toca el cielo. Jacob no estuvo presente cuando Jesús le dijo a Natanael: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Pero desde la distancia, él dio la bienvenida a la promesa de Dios, y esa promesa lo sostuvo cada día de su vida. Más adelante, los dedos del patriarca acariciaron la marca que recordaba el tiempo que pasó en la casa de su tío Labán. Aquella muesca recordaba los duros y extenuantes 20 años de trabajo en los que Dios intervino de forma soberana, multiplicando sus rebaños contra todo pronóstico genético y humano. La hendidura más profunda era sin duda la marca de Peniel, grabada a orillas del río Jaboc. Esa fue la noche en la que se aferró a Dios exclamando: no te dejaré si no me bendices. Y aunque salió de aquel encuentro cojeando, llevando para siempre la marca de aquel encuentro, obtuvo más que la bendición que buscaba. Su antiguo nombre, Jacob, que por décadas significó engañador, suplantador, embaucador o fraudulento, quedó sepultado para siempre. De las cenizas del astuto fugitivo emergió una nueva identidad. Hoy, una nación entera
el pueblo escogido por Dios para servir de cuna y de escenario para la redención, lleva su nuevo nombre, Israel, un príncipe, un vencedor con Dios. Otras marcas fueron testimonios de dolor. Jacob enterró a Raquel, la esposa que amaba más que a nada en este mundo, en el camino de Efrata. Asimismo, lloró por su hijo José, a quienes sus hermanos vendieron como esclavo y llevaron su túnica de colores manchada de sangre para hacerle creer que una fiera lo había matado. Durante 20 dolorosos años, dice la Biblia, Jacob se vistió de cilicio y ceniza y se negó rotundamente a ser consolado. Aquellas lágrimas amargas, sin embargo, fueron enjugadas cuando el patriarca descubrió que su hijo no solo estaba vivo, sino que administraba el imperio egipcio. De la misma manera, el agudo temor que atenazaba su corazón ante el hambre que consumía la tierra y posible pérdida de Benjamín se transformó en admiración sagrada cuando vio emerger a Judá, ya no como el hermano envidioso del pasado, sino como un sustituto e intercesor dispuesto a dar la vida por su hermano menor. Al ofrecerse a sí mismo, Judá prefiguró de manera perfecta la obra redentora del Mesías, el león de la tribu de Judá, que habría de venir de su propio linaje. Este acto de sacrificio personal y quebrantamiento fue el catalizador definitivo que quebró el corazón de José, desatando el llanto de la reconciliación y abriendo las compuertas para la sanidad de una herida que parecía incurable. Jacob tuvo el supremo gozo de ver a su familia fracturada, completamente restaurada, y de testificar delante de Faraón, el monarca más poderoso de la tierra. Lejos de postrarse ante el esplendor imperial, el anciano patriarca levantó sus manos y bendijo al gobernante, declarando implícitamente que la mano del Altísimo gobernaba los tiempos, los designios humanos y el curso de la historia. Cada uno de esos momentos estaba esculpido, y Jacob, al apoyar sus manos sobre las muescas del cayado, la Biblia dice que adoró. Jacob dio gracias a Dios por su fidelidad. Adoró porque miró hacia atrás y vio que el hilo de la gracia había tejido su vida más allá de sus errores, tropiezos, mentiras, fracasos y decepciones. Adoró porque el Dios que habló sobre él desde el vientre de su madre y que había estado con él todos los días de su vida, era el mismo que ahora lo sostenía. Dios había sido fiel. Ni una sola de sus promesas había caído a tierra. Y ese mismo Dios continuaría obrando día a día en las generaciones venideras. Esta verdad le otorga una dimensión teológica completamente nueva a la experiencia de Moisés en la zarza ardiente. Cuando Dios le pregunta ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y le pide que tome su vara, su bordón, su bastón. Él no está comenzando una historia nueva desde cero. Antes de que ese bastón de pastor de ovejas se convirtiera en un instrumento de liberación, de poderosos milagros, Dios le estaba recordando a Moisés todo lo que él ya había hecho en su vida hasta ese preciso instante. Moisés había nacido bajo el decreto de Faraón, que ordenaba ahogar a todos los varones hebreos en las aguas del Nilo y, sin embargo, sobrevivió por la gracia protectora de Dios dentro de una frágil canasta de juncos calafateada con asfalto y brea. Y Dios, en un giro asombroso de su providencia, lo devolvió con 3 meses de vida a los brazos de su propia madre, Jocabed, para que lo criase en sus primeros años. Y encima el palacio de Faraón le pagó un salario por cuidar a su propio hijo hasta que fue destetado. Esa es la prosperidad de Dios. Dios hizo que Moisés creciera en el palacio del Faraón y le hizo brillar en toda la sabiduría de los egipcios, preparándolo a nivel de jurisprudencia, administración, estrategia militar y liderazgo. Sin embargo, después de eso, Dios lo envió al desierto,
lejos de cualquier expectativa humana de grandeza, en un periodo de aparente silencio divino, pero también de transformación profunda, porque él iba a usarlo en ese mismo desierto. Y Dios le dice en Éxodo 3:12, en este mismo lugar donde estás parado ahora, tú vas a volver acompañado de toda una nación liberada de sus cadenas. Entonces, cuando Dios le dice, toma tu vara, le está diciendo, apóyate en lo que yo he hecho, porque en todo lo que has vivido, incluso en lo que no entiendes, yo he estado a tu lado. Por eso en Éxodo 4:20, cuando Moisés se dispone a regresar a Egipto para liberar al pueblo, la Biblia dice que Moisés tomó a su mujer y sus hijos, los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Y dice que Moisés tomó también la vara de Dios en su mano. ¿Notas el detalle? La vara de Moisés se convierte en la vara de Dios. Antes de pararse delante de sus hermanos Aarón y María, antes de pararse delante del pueblo hebreo oprimido, antes de pararse delante del faraón, Moisés llevó consigo las marcas de la fidelidad de Dios. Con esa vara se desataron las plagas, se dividieron las aguas del Mar Rojo y brotó el agua de la peña de Oreb. Con esa vara de Dios que Aarón y Hur le ayudaron a sostener en alto cuando los brazos de Moisés se cansaban, Dios deshizo a los amalecitas que se levantaron contra ellos en el desierto. Cada milagro añadía espiritualmente una marca más a ese bordón. Y en Números 21, 16 al 18, Moisés hace algo más. Él había caminado 40 años apoyándose en el testimonio de Dios, pero ahora convoca a los príncipes de las tribus a apoyarse en su propio testimonio de Dios, en su propia experiencia con Dios. Ellos estaban reunidos alrededor de un pozo seco y Moisés los invita a clavar sus propias varas en la arena que ardía. Y mientras ellos cavaban con sus varas, le cantaron a la tierra seca. Ellos no estaban mirando la escasez, la dificultad, la imposibilidad. Ellos estaban palpando los relieves de la fidelidad de Dios manifestada en sus propias vidas. Poco después, cuando estaban a punto de llegar a la frontera de la tierra prometida, en Deuteronomio 8, 2 al 4, Moisés extiende la misma invitación a toda la congregación de Israel y los invita a acordarse de todo el camino por donde Dios los había traído esos 40 años en el desierto para afligirlos, para probarlos, para examinar sus corazones y sus pensamientos, para ver si serían capaces de responder con agradecimiento a la fidelidad que les había sido mostrada. Les recuerda cómo Dios les había hecho padecer hambre y les había sustentado con maná, una comida que ni ellos ni sus padres habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Les recuerda cómo sus vestidos nunca envejecieron, ni sus pies se hincharon en ese largo recorrido. Esto es exactamente lo que David, el rey pastor, declara con valentía en el inmortal Salmo 23. Él camina con paso firme y la cabeza erguida por el desfiladero más peligroso y oscuro y por las circunstancias más sombrías con absoluta convicción. Este fue el salmo que repetimos a la entrada del cementerio cuando Mirni, mi amada suegra, partió para estar con el Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En ese momento de despedida terrenal, nos sostuvo la hermosa certeza de que ella transitó por ese valle con la absoluta paz, seguridad y el gozo inefable, no solo de que nosotros estábamos a su lado, tomándole la mano, sino que su sendero estaba iluminado por la misma presencia de su Salvador, en cuyos brazos hoy descansa eternamente. David como pastor tenía dos bastones en los que apoyarse, la vara y el cayado.
Estas no eran herramientas, eran extensiones de su propia experiencia con Dios. Así como Moisés identificó su vara con la de Dios, reconociendo que su autoridad no provenía de sí mismo, sino de aquel que lo había llamado, David hace exactamente el mismo traspaso de identidad, pero con un giro de intimidad aún más profundo. Él no dice: tomaré mi vara y mi cayado para defenderme en el valle de sombra de muerte. Él mira al cielo y dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David reconoce que en los momentos más oscuros de la vida, sus propias habilidades humanas, su fuerza física y su experiencia como pastor no eran suficientes. Él sabe que fue Dios. En esa vara, en ese cayado, estaba grabada la marca del león y del oso que había enfrentado y despedazado con sus propias manos para proteger a las ovejas de su rebaño. En esa vara, en ese cayado, estaba la marca de Goliat de Gat, el temible gigante al que había derribado con una honda de pastor y una sola piedra lisa, defendiendo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En esa vara, en ese cayado, estaban grabados los años que pasó perseguido por Saúl. En esa vara, en ese cayado, estaba grabada la misericordia que mostró a Saúl, perdonándole la vida cuando éste entró en la cueva donde David y sus hombres estaban escondidos. En esa vara, en ese cayado, estaba grabada su amistad con Jonatán y la misericordia que mostró con su hijo Mefiboset cuando Dios lo sentó en el trono de Israel. En esa vara, en ese cayado, estaba su pecado con Betsabé y sus lágrimas de arrepentimiento. No me eches delante de ti, ni quites de mí tu ruach kodsheja, el espíritu de tu santidad. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En esa vara, en ese cayado, estaban escritas todas las promesas de Dios y todas las profecías mesiánicas que fueron plasmadas en los salmos. Asaf también tenía la fidelidad de Dios en su memoria. Por eso en el Salmo 77, en lugar de dejarse arrastrar por el dolor, toma una decisión consciente y declara: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Esa es también la actitud que encontramos en María, la madre de Jesús. Mientras el Hijo de Dios crecía, Lucas 2:19 dice que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella no olvidó nada. Ella volvía una y otra vez a lo que Dios había hecho. A la visita del ángel Gabriel, en la que recibió el anuncio de que había concebido del Espíritu Santo. Al salto de gozo de Juan el Bautista, cuando en el vientre de Elizabeth reconoció la presencia de Jesús que acababa de engendrarse en el vientre de María. A la revelación del ángel a José, que transformó el temor y la duda en un compromiso de amor y protección. Al fatigoso viaje a Belén, la ciudad de David, a la noche estrellada, al primer llanto del Salvador del mundo envuelto en pañales y acostado en un pesebre, a la adoración de los pastores y de los magos del oriente, a la espada anunciada por el anciano Simeón que habría de traspasar su propia alma, y a la alabanza de Ana durante la presentación del niño en el templo, al cántico profético del sacerdote Zacarías, a la huida de Egipto burlando por dirección divina la furia de Herodes, al momento en el que Jesús a los 12 años asombró a los doctores de la ley en Jerusalén y le declaró sin parpadear que en los negocios de su padre le era necesario estar. María contempló al Creador del universo aprendiendo las escrituras hebreas como cualquier otro niño judío.
Observó cómo las manos del Salvador del mundo encallecían con los años de duro, honesto y silencioso trabajo de la carpintería. Esas mismas manos que más tarde tocarían al leproso para limpiarlo de su lepra, abrirían los ojos de los ciegos y calmarían con un solo gesto de autoridad las olas embravecidas del mar de Galilea. No sabemos cuántos misterios, palabras y momentos sagrados guardó María en el cofre secreto de su alma. Lo que sí sabemos con certeza absoluta es que todas esas marcas de la fidelidad y el poder de Dios que ella atesoró, las sostuvieron al pie de la cruz en el monte Calvario, viendo al Cordero de Dios entregar su vida por la redención del mundo. Antes de concluir, quiero que vayamos atrás a otra escena conmovedora. En 2 de Reyes 4, el hijo de la mujer sunamita enferma repentinamente y muere. En medio del dolor y la urgencia, la madre no se queda de brazos cruzados y sale en busca del profeta Eliseo. Este, al enterarse, envía a su siervo Giezi con su bastón para intentar revivir al niño. Sin embargo, el relato es claro. Cuando Giezi llega y coloca el bastón de Eliseo sobre el rostro del niño, no ocurrió nada. No hubo señal de vida, ni respuesta, ni reacción alguna. El instrumento por sí solo no produjo el milagro. Más tarde, es el mismo Eliseo quien llega, entra en la habitación, se involucra personalmente en la situación, clama a Dios y se postra en intercesión. Y es entonces, en esa comunión directa con Dios, cuando el milagro finalmente sucedió. El Midrash judío enseña que el bastón de Jacob fue cortado por Dios en el jardín del Edén y dado a Adán, y se transmitió a través de las generaciones de su hijo Set hasta Enoc y Noé, y posteriormente a Abraham. Y dice que finalmente ese bastón fue traspasado de José a Moisés. Esa es una teoría. El relato bíblico, por el contrario, nos muestra una verdad muy diferente. No podemos vivir nuestra vida apoyados únicamente en el bastón de otros. No podemos sostenernos en nuestro andar espiritual en la fe prestada de nuestros padres, ni en la experiencia de líderes, pastores o amigos. Ellos pueden inspirarnos, guiarnos y animarnos, pero no pueden reemplazar nuestra propia relación con Dios. Cuando aparecen las tormentas inesperadas, el dolor profundo o incluso el temor a la muerte, la fe de otros, la experiencia de otros, el testimonio de otros, no puede sostenernos. Solo permanece firme aquello que hemos aprendido en nuestro caminar diario con Dios. El bastón de Eliseo tenía significado y autoridad porque estaba conectado a la vida espiritual de Eliseo. Tenía poder en manos de Eliseo, pero no funcionó como un amuleto para Giezi. Tú también tienes un bordón, un cayado, una historia de fe que no surgió de la nada, sino que se construyó y se sigue construyendo en lo cotidiano. Puede que no parezca gran cosa, pero aun cuando tu memoria puede fallar, porque somos por naturaleza desagradecidos, el Espíritu de Dios está aquí para guiarte y para recordarte cada uno de los momentos en que Dios te ayudó, te levantó, te sostuvo, te guió, cada instante en el que su gracia se manifestó. Cada oración hecha en secreto, en cada decisión tomada en obediencia cuando nadie te vio, en cada prueba atravesada con lágrimas, cada momento en el que decidiste creer, aun cuando no entendías lo que estaba pasando. Cada vez que la provisión de Dios llegó justo a tiempo a tu casa y a tu mesa. Cada ocasión en la que el diagnóstico de los médicos fue cambiado por su poder sanador. Cada obra silenciosa, paciente y perfecta que Dios ha esculpido en tu matrimonio y en tu familia. Cada día oscuro en los que no sabías cómo seguir adelante y hoy estás aquí de pie, respirando. Esas son tus marcas talladas.
Al apoyarse en su bastón en su lecho de muerte, Jacob estaba declarando en silencio: el Dios que me guardó, que me libró, que me sostuvo y me bendijo toda mi vida, me llevará a salvo el resto del camino. No necesitas tener las profecías del Apocalipsis completamente descifradas, ni poseer todas las respuestas para mirar al futuro con esperanza. No es necesario entenderlo todo para acercarte al final de tu historia o cruzar esa etapa difícil y empinada en la que te encuentras hoy con el corazón en perfecta paz. Solo tienes que apoyarte en lo que ya sabes que es real: el amor y la fidelidad de Dios, que ha caminado contigo cada kilómetro del trayecto y en las etapas más oscuras te ha llevado en sus brazos. Señor, en este día declaro que tú eres mi Dios, mi Rey eterno, el Padre de las luces en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Tú has sido fiel desde la eternidad. Tú has sido fiel en los valles profundos de mi vida. Tú has sido fiel cuando las tinieblas eran tan densas que mis ojos no podían ver la salida. Tú has sido fiel en los días tranquilos y ordinarios. Tú has sido fiel en las cosas pequeñas y aparentemente insignificantes, y me sostuviste aun cuando yo no estaba prestando atención. Tu bondad me acompañó cada momento de mi vida. Me tomó de la mano cuando era débil. Me perdonó cuando fallé y hoy va delante de mí, abriendo caminos en el desierto y ríos en la soledad. No tengo miedo del mañana ni de las malas noticias, porque en mi corazón están guardadas, están talladas, marcadas cada una de tus maravillas. Hoy descanso en la certeza de que tu gracia me basta. Mi vida te pertenece y mi boca siempre cantará de tu gran amor. En el glorioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Recuerda, si este video fue de bendición para tu vida, comparte con aquellos que creen que lo necesitan. Dale like y comenta. Y nos vemos en el próximo video.